Amados santos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 29 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Gracia y paz, hermanos. La bendición, o lo que creemos como la bendición de Dios, es necesario también renovarla, renovar ese entendimiento. ¿Qué queremos que le suceda a alguien cuando nosotros le decimos Dios te bendiga? Solo para pensar. No decimos que esto está bien o está mal o nada de eso. Solo que si sabemos lo que le deseamos a las personas. Es bueno destacar que la manera en que usamos la palabra, la bendición de Dios, está muy ligada a lo temporal. Tan temporal que a todo lo que le llamamos bendición en el ámbito general del evangelicalismo es a cualquier cosa que recibimos. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento no hay lugar en que se relacione la bendición de Dios con algo material. El apóstol Pablo dice: cuando fui a ustedes a anunciarles la bendición, fue a anunciarles el evangelio, nunca se le llamó bendición a nada material, económico y aún a salud, al punto que cuando el propio Jesús en el sermón de la montaña hablaba allí de la comida, de la bebida, del vestido, y se nos dice también que cuidemos de la ansiedad. Él también dijo allí: el Padre sabe que necesitan estas cosas. Amados, Él le llamó cosas, y para los evangélicos hoy en día son la bendición de Dios. Y Pablo en Efesios 1:13 nos dice que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, dejando muy claro que ya se nos dio toda y por lo tanto no falta ninguna. Ya no tiene hoy Dios bendiciones para sus hijos, ya no, amados hermanos. Todas nos las dio en el Hijo y son espirituales, no son terrenales, y en los lugares celestiales y son eternas. Las cosas materiales solo son la provisión de Dios, regalos que Dios da. Nos los da o no, nos sana o no, depende de Él. Es importante ver que hay una obra del Espíritu que nos revela lo concedido, lo que el apóstol Pablo dice: ustedes no han recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, para que vean lo que se nos ha concedido. Y cuando vemos, esa visión espiritual hace tangible las bendiciones que ya tenemos. Debemos ver con claridad que no hay una expresión que adore al Padre más que el Hijo mismo. Es la expresión del Hijo por el Espíritu, de tal manera que deje ver a Cristo y en Él todo lo concedido. Todas las bendiciones son espirituales y eternas, lo repetimos, que a su vez operan en regiones celestiales y por tanto son eternas, de trascendencias en la eternidad. Este aspecto de la bendición se ha convertido en un problema por el punto de vista humano y religioso con que lo hemos mirado, que ha hecho inconveniente que la gente sepa que ya tiene todo. Eso pone fin a ayudas externas o a sistemas o a estructuras, y sería el fin de todas esas estructuras que intrínsecamente demandan que la gente sigan atadas a ellas para poder suplir sus necesidades. Y entonces, según las estructuras e instituciones religiosas, es prioritario que la gente no sepa que tiene todo. O sea, va intrínsecamente una cosa con la otra, porque si saben que tienen todo, entonces no necesitan al sistema o a las personas ungidas para que Dios les dé algo. Y eso es lo que hace que las personas sean llevadas a una visión de temporalidad y no de eternidad. Y en lugar de tener creyentes que se sientan completos, tenemos creyentes que se sienten siempre necesitados. Y por otro lado, eso es lo que le conviene a todas esas organizaciones y todas esas estructuras religiosas. Y delante de Dios esto es perverso. Desde la perspectiva eterna, predicamos el evangelio no para que la gente necesite de nosotros, sino para que encuentre todo en Cristo donde ya habitan. Y la tarea pastoral es entonces, sabiendo que ya tienen todo, llevarlos hasta donde sea posible, porque no depende
100% de nadie. Llevarlos a ese entendimiento tiene que ser por revelación, que se abra el entendimiento y ayudarlos a vivir esa realidad. Nuestra tarea no es darle a la gente lo que necesite, porque ya lo tienen. Nuestra tarea es conducirlos a un entendimiento de que lo tienen todo. Y entendemos que esto es totalmente revelación divina. Y esto los llevará a un cambio de mente y a un lenguaje que acomode lo espiritual a lo espiritual, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, comunicando la realidad. Y cuando hablamos de cambiar un lenguaje, no hablamos de poner un vino nuevo en odres viejos, aprender ciertas frases, no. Este es el lenguaje que viene producto de un cambio de mente. No es que vamos a buscar un mensaje ahora más atractivo, que mueva las emociones, que los motive. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con una realidad eterna y debemos tratar de fundamentar o de entrenar a las personas en esa realidad eterna. Y entonces su fe se mostrará sólida y no serán movidas, venga lo que venga. La casa no se cae cuando está sobre la roca. Necesitamos como pueblo espiritual entender la realidad eterna. Por eso el apóstol Pablo dice a los creyentes, mire, esto es tremendo. Allá dice así, no actúen como si vivieran en este mundo. Pero ¿cómo es eso? ¿Dónde vivimos? Se nos dice que acá solo somos extranjeros y peregrinos, ciudadanos del cielo. Esta no es nuestra patria, somos del cielo, celestiales. Así que se nos llama a comunicar la identidad a la cual pertenecemos. El pensamiento apostólico siempre fue, ustedes habitan en el hombre celestial, en Cristo. Por lo tanto, la identidad que tienen que comunicar al mundo es esa, lo que son en Cristo. Y es un... Perdón, hermano. Es urgente ver esto y que el Eterno nos permita verlo a través de su naturaleza para que la iglesia, su cuerpo, exprese la identidad para la cual fue creada. Entender nuestra ciudadanía va a cambiar la manera con la que miramos la cosmovisión, la manera en que miramos el mundo a nuestro alrededor y las naciones. Entender el hombre espiritual y el hombre natural nos hace ver que ninguna nación es más espiritual que otra. Toda nación natural tiene una sustancia natural, terrenal, y que tiene fecha de vencimiento. La única nación espiritual es la iglesia. Que el Señor nos lleve a vernos en Cristo, a entender nuestro posicionamiento en Él, y que ese posicionamiento es quien nos define, amado. Nosotros no somos lo que creemos que somos, pero siempre actuamos según lo que creemos. Por eso es importante ver que nosotros somos lo que Dios dice que somos. Y cuando esto se nos revela, vamos a actuar según Dios. Seguimos, amados, en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.